Hola, ¿qué tal? Soy Ger de oportunidades.com y hoy vamos a hacer una muy breve revisión sobre los dos mods electrónicos estrella del momento del fabricante Cloudport. En este caso vamos a hablar de la versión T6 de hasta 100 vatios de potencia, que llegamos a ver un unboxing, que funciona con baterías 26650, y la versión T8 que funciona con dos baterías 18650, 26650, 18650. Este de 100 vatios, este de 150. Prácticamente la electrónica es la misma, salvo pues que en este evidentemente tiene un tirón adicional, pero el mod, aparte de pequeñas diferencias estéticas de grosor y demás, básicamente vienen a ser el mismo. Muy bien, pues empecemos abriendo, por ejemplo, el T6 para recordar cómo se presenta. Viene en su caja de cartón, pegatina que indica el color, en este caso plateado. Dentro nos encontramos con el manual de instrucciones y la tarjetita con el código para la garantía. Y se incluye pues un cargador USB, unas piezas de repuesto en las que ya pudimos ver que vienen imanes y tornillos, un pequeño destornillador y el mod como tal. En el caso del T8, la presentación viene a ser prácticamente la misma. Manual de instrucciones, tarjetita, advertencia de seguridad de Cloudport y tal cual. Mismos elementos más el mod. Vamos a hacer una pequeña así comparación de tamaño. Y aquí los tenemos mano a mano. De buenas a primera, pues el T6 se presenta con un tamaño, digamos, ligeramente más pequeño. De altura es ligeramente más pequeño. De ancho es ligeramente más pequeño, pero de grosor es ligeramente más gordito. Y después de estar utilizando estos dispositivos durante cerca, yo que sé, de un mes, mes y medio y cerca de un mes, pues ya más o menos tengo unos criterios definidos sobre su funcionamiento, sus virtudes y sus carencias. Pero antes de hablar de ello, quizá primero pasemos a un plano más cercano para conocerlos con detalle. Muy bien, pues aquí tenemos Cloudport T6, Cloudport T8. Veamos brevemente cómo se compone. Principalmente panel frontal, logotipo Cloudport T6, Cloudport T8 con su pantalla LCD en la que se nos indicarán distintas series de valores, una pantalla que cuenta con muy buena iluminación, la información clara, detallada. Posteriormente vamos a poder ver toda la información que nos ofrece. En el siguiente lateral podemos ver pulsadores para disparar, incrementar y reducir potencia. En la parte trasera nos encontramos en ambos casos con tapa magnética para acceder al interior y poder reemplazar la batería. En este caso, en el caso del T6, nos viene con una pegatina que dice push down o desplazar hacia abajo, empujar hacia abajo, y se abre, digamos, tenemos acceso al interior. Podemos ver un portapilas de calidad con la electrónica tapada y sellada. Por otro lado, en el caso del T8, no habría que desplazar hacia abajo, sino que tiene una pequeña pestaña aquí en la parte inferior. Tiramos de ella hacia arriba y nos encontramos nuevamente con el interior, en donde vamos a poder alojar las dos baterías 16650 y en el caso del T6 26650. Cuenta con tapa magnética, como hemos dicho anteriormente. En ambos casos podemos ver estos pequeños imanes en la parte superior e inferior del mod, y contamos con unos cuantos imanes adicionales en los repuestos que vienen incluidos en sus respectivas cajas. La verdad es que no he tenido ningún problema con este tipo de imanes. Sella a la perfección, no cuesta trabajo abrirlos ni cerrarlo. Si seguimos girando nos encontramos los orificios de ventilación de la batería. Parte inferior podemos ver más orificios de ventilación y un puerto USB para recargar nuestras baterías sin tener que sacarlas del propio mod. Y finalmente, en la parte superior nos encontramos con la rosca 510 ajustable con un destornillador de estrella, y un pequeño surco que imagino es para poder depositar, bueno, que cualquier restante de líquido, lo que sea, pues que se deposite en esa área. Todos los atomizadores que he utilizado llegan y enroscan hasta el fondo, quedando, bueno, obteniendo una integración perfecta entre el atomizador y el propio mod. Muy bien, y en relación a las baterías, pues aquí tenemos una batería 26650 y aquí tenemos la pareja de baterías 18650 para que notéis y veáis la diferencia que hay entre un tipo de batería y otra. La verdad es que ambos dispositivos son bastante livianos si no incluyen la batería dentro. Una vez incluimos la batería, pues adquiere relativo peso en comparación pues al no tenerla. El T6 de por sí solo no pesa casi nada, pero al incluir la batería 26650 sí empieza a ganar un tanto de peso. Vamos a incluirla
pin positivo siempre hacia arriba. Vamos a tapar y nos encontramos con el mensaje de bienvenida de CloudPort. Finalmente, la pestaña encendida. Vamos a introducir las baterías del mismo modo en el T8. Vamos a fijarnos cómo es el saludo. Y ahí tenemos, nos indica CloudPort T8 para finalmente llegar a la interfaz. Muy bien, en ambos casos la pantalla nos muestra una información completamente idéntica en ambas versiones. Por un lado vamos a poder ver el estado de carga de nuestra batería, en este caso un 35%, en este caso un 95%, con una ruedita que pues también hace alusión al estado de carga de la batería, la potencia en vatios a la que estaremos vapeando, la resistencia R0.00, con la que tendremos en nuestro atomizador, el voltaje de salida, la temperatura del chip y un contador de caladas. Muy bien, su funcionamiento es bastante sencillo. El mod, a través de distintas configuraciones y combinaciones de presionar botones, nos va a ofrecer distintas posibilidades que básicamente vienen a ser encender y apagar el aparato, resetear el contador de caladas, activar el Stealth Mode en el que podremos vapear sin que se muestre información alguna en la pantalla, bloquearlo para impedir incrementar o bajar la potencia y poco más. Es muy sencillo. Empecemos, por ejemplo, con apagar y encender el mod. Simplemente tendremos que hundir 5 veces, presionar 5 veces simultáneas el botón de disparo. 1, 2, 3, 4, 5. Nos dice Power Off. Si lo queremos encender, repetimos en el mismo proceso. 2, 3, 4, 5. Y vuelve a activarse el mod. Por otra parte, si queremos borrar el contador de caladas, bueno, lo hice hace un par de días para probar esta funcionalidad. Tenía alrededor de 5000 caladas y finalmente pues lo reseteé. Es tan fácil como presionar el pulsador de disparo y de incrementar potencia simultáneamente. De esta manera vemos cómo ha pasado de 400 y pica nuevamente a 0. ¿Okay? La siguiente funcionalidad simplemente sería pulsando el disparador con el de reducir potencia, vamos a entrar en el Stealth Mode, de tal forma de que no se muestre nada información en la pantalla OLED. Ahí nos indica que ha entrado en Stealth Mode. Nos salimos y si ahora hago un disparo, se oye que está funcionando, pero no se muestra nada de información en la pantalla. Si quiero volver a activarlo, simplemente repito el proceso, hago una pulsación simultánea, nos indica que está en Stealth Mode para finalmente pasar a Normal Mode. Podemos soltar y ya está. Evidentemente, si presionamos hacia arriba, vamos a incrementar la potencia, llegando hasta los 100 vatios. Si pulsamos hacia abajo, vamos a reducir la potencia, llegando hasta los 7 vatios. Vamos a dejarlo en unos 20 vatios aproximadamente para utilizar en este Kaifun. Bueno, por último, si quiero vapear todo el rato a 20 con 5 vatios sin correr el riesgo de que por X o Y se me suba o se me incremente o se baje la potencia mientras lo transporto y demás, pues simplemente tengo que hundir simultáneamente los dos botones de incrementar y reducir potencia para que entre en un estado, digamos, de bloqueo. Ahí nos dice Power Lock Mode. De este modo no voy a poder incrementar ni bajar potencia, pero sí voy a poder hacer un disparo para poder vapear. Bueno, por último, la pantalla OLED nos muestra distintos tipos, digamos, de mensajes de error. En caso de no tener un atomizador, evidentemente nos va a indicar Check Atomizer. Ese sería el primer, digamos, mensaje de error. Por otra parte, si nos llega a aparecer la palabra Shorted, significa que estamos utilizando, bueno, o bien que nuestro atomizador está haciendo un cortocircuito o que la resistencia que estamos utilizando es inferior a 0.15 a 0.15 ohmios, que sería el valor mínimo de funcionamiento de este vaporizador. Por otra parte, nos indicará Low Power en caso de que la batería llegue a los 3,1 voltios. En ese caso habría que recargarlo bien por USB o sacando las baterías y poniéndolas en una estación de carga. Y por último, vemos que tiene un control de temperatura del chip. En caso de que la temperatura del chip supere los 53 grados centígrados, nos indicará Too Hot, y en ese caso pues entrará en un modo como de reposo hasta que la temperatura vuelva, bueno, realmente se apagará hasta que la temperatura del chip interno vuelva, bueno, sea inferior a esos 53 grados centígrados. Bueno, y por último cuenta con un sistema de auto-sleep o auto-dormido, de estado de reposo. Si no lo utilizamos durante 2 minutos, automáticamente se apagará la pantalla y entrará en estado de reposo, aunque simplemente con pulsar nuevamente
digamos, este está en estado de reposo. Si ahora directamente pulso cualquiera de los botones, por ejemplo, quiero dar una calada, le doy la calada y automáticamente vuelve a entrar en funcionamiento. Es distinto, digamos, al estado de apagado por completo. He de decir que si está en estado de reposo, sí que se va consumiendo ligeramente la batería, mientras que si está apagado del todo, no se consume nada de la batería. Muy bien, pues ambos dispositivos la verdad es que me han estado funcionando muy bien a lo largo de estas semanas. No he tenido prácticamente ningún problema con ellos, aunque sí que tiene una limitación de potencia en cuanto empiezas a subir a potencias superiores a los 60, 70, 100 o 150 vatios. Dado que realmente no está dando esta potencia de salida. En primera instancia, en el caso del T6, lo estuve probando y comparando junto a otros mods durante la Bayfest en Sevilla con distintos participantes, revisores, y hacíamos una comparación de disparo y hacía dos cosas. Por un lado, no estaba dando la potencia que debería dar en 100 vatios, y por otro lado que tardaba un tanto en llegar a ofrecer esa potencia, mientras que en otros mods era instantánea esa explosión de vatios, por decirlo de alguna manera. En este quizás era un poco más progresiva. Más allá de ello, soy una persona que nunca voy a vapear a 100 vatios, mucho menos a 150. Me parece una absurdez vapear a tal cantidad de vatiaje. Por lo general, siempre me limito a vapear, yo qué sé, en claromizadores tipo Protank, Genitank y demás, sobre unos 12 vatios, en reparables como el Kanfun, por ejemplo, con resistencias de 1 ohmio, 0,7, suelo moverme entre los 20, 22, 25, y probablemente en atomizadores de dripeo en seco, también con resistencias de 0,7, 1 ohmio, puedo llegar a subir a 30, 35. De ninguna manera llego a subir hasta los 50 vatios y mucho menos hacia los 100 y a los 150. En este caso puedo decir que moviéndose en los valores en los que lo suelo utilizar, me parece un mod bastante adecuado, acertado, que se comporta de manera correcta. Si soy de aquellos vapeadores que quiero exigir mucho más rendimiento y llegar hasta esas bestialidades de potencia bruta, pues la verdad es que no es vuestro mod indicado, ya que realmente no está dando esa potencia real. Lo indica la pantalla, pero no es real. Bueno, otra característica que me ha llamado la atención es que son dos mods que, hacen rendir muy bien las baterías. En el caso de la 26650 y en el caso de las dos 18650, pues son mods que la verdad tienen una larga duración de la batería y que ofrecen la potencia probablemente hasta el 80 o 90% de la carga útil de la batería. He notado que según pasa cuando la batería llega a un 20% más o menos, notas que como que empieza a dejar de tirar. Si haces, no sé, unas 5 o 10 caladas seguidas, vas a notar como el estado de carga de la batería va a disminuir muy rápidamente, prácticamente va a pasar 5, 9, 0 y se acabó la batería. Eso me parece que, llegándolo a conocer, me parece que es algo bueno, ya que si no tiene la potencia suficiente para ofrecerte la potencia que necesitas, pues directamente se va a apagar. Te avisa ligeramente cuando llega al 20-25% de que ya no va a dar más de sí para finalmente apagarse. En cuanto a tamaño, si me preguntáis por cuál de los dos me quedo, yo me quedo realmente con el T6. Principalmente por una cuestión ergonómica y de tamaño. Se puede ver claramente que las dimensiones son un tanto más reducidas, la manera de operabilidad en la mano es mucho más cómoda y al transportarlo y demás me supone menos peso y menos tamaño, menos bulto. En definitiva, dos mods muy recomendados. En este caso, el T6 ha sido enviado directamente desde el fabricante Cloudport, mientras que el T8 ha sido adquirido en la tienda Gigabyte, del cual os estaré dejando enlace en la entrada. Podéis conseguir estos dos mods a muy buen precio en este momento, tanto en el mercado internacional como en el mercado nacional. Ya sabemos que los chinos van a una velocidad vertiginosa sacando productos nuevos y en este momento probablemente el producto estrella, realmente el producto estrella de Cloudport sea el Cloudport Mini, volviendo un poco hacia atrás en la historia, ofreciendo portabilidad, dato que me gusta mucho más, una potencia acomedida, una potencia, realista, me parece que es de 30 vatios, una potencia perfecta, un tamaño reducido, muy portable y demás. Realmente me parece que el Cloudport Mini es un acierto en toda regla. Todavía no he llegado a tenerlo en mis manos, espero poderlo tener pronto y poder hacer una revisión al respecto. Y nada más, esto fue Ger desde vaportunidades.com. No olvidéis seguirme en vaportunidades.com, visitar mis perfiles en Facebook, Twitter, Google, Instagram, Twitter,
etcétera, el propio canal de YouTube, registraros para estar al tanto de todas las noticias, novedades que pueda estar ofreciendo desde ese canal. Así que nada, hasta otra.